Hola, me llamo María Eugenia Salazar y tengo 68 años. Vivo en un apartamento pequeño en Miami, lejos de la tierra que me vio nacer, lejos de todo lo que alguna vez amé. Hoy voy a contarles algo que guardé en absoluto silencio durante más de 3 décadas. Una historia sobre amor, sobre secretos de Estado y sobre cómo una sola noche puede arruinarte la vida para siempre. Si alguna vez se enamoraron de la persona equivocada, si alguna vez supieron algo que no debían saber, tal vez encuentren algo de ustedes mismos en lo que voy a contar. Soy jubilada. Trabajé muchos años como traductora de inglés, nada espectacular. Tengo 2 hijos que viven aquí en Estados Unidos, pero la relación con ellos es distante, fría. Hay un muro entre nosotros que construí yo misma, piedra por piedra, mentira tras mentira. Sé que me odian un poco por habernos arrancado de Venezuela cuando eran adolescentes. No entienden por qué huimos así, de la noche a la mañana, dejando todo. Y nunca los pude explicar, déjenme llevarlas de regreso. Año 1991. Yo tenía 35 años y vivía en Caracas, en un apartamento modesto de Sabana Grande con mi esposo Gustavo y nuestros 2 hijos, Rafael de 12 y Alejandra de 9. Gustavo era contador en una empresa petrolera. Ganaba bien, pero no éramos ricos. Clase media típica venezolana. Yo daba clases particulares de inglés desde la casa para ayudar con los gastos. Venezuela estaba convulsionada. El gobierno de Carlos Andrés Pérez tambaleaba después del Caracazo de 1989. Había rumores constantes de golpes militares, de conspiraciones, de descontento en las Fuerzas Armadas. En las calles se respiraba tensión. La economía estaba destrozada. La gente pasaba hambre mientras los políticos se enriquecían. Yo no era muy política, pero hasta yo podía ver que algo grande se estaba cocinando. Fue en septiembre de 1991 cuando conocí a Hugo. Una amiga mía, Beatriz, trabajaba en el Ministerio de Defensa como secretaria. Me invitó a una reunión social, algo informal en casa de un coronel retirado. Yo no quería ir, pero Gustavo estaba de viaje de trabajo y Beatriz insistió tanto que finalmente acepté. Los niños se quedaron con mi mamá. La reunión era en una quinta en Los Chorros. Llegué nerviosa, sin conocer a nadie más que a Beatriz. Había como 20 personas, militares en su mayoría, algunos en uniforme, otros de civil. El ambiente era extraño, tenso, pero excitado al mismo tiempo. Se hablaba de política en voz baja, de cambios necesarios, de que Venezuela merecía algo mejor. Y entonces lo vi. Estaba en un rincón conversando con 3 oficiales más jóvenes. No era alto, más bien de estatura promedia, complexión robusta, cabello negro rizado, ojos intensos que cuando te miraban parecían atravesarte. Vestía uniforme de teniente coronel impecablemente planchado. Hablaba con pasión, con las manos gesticulando, y los que lo escuchaban asentían como hipnotizados. Beatriz me susurró al oído que era Hugo Chávez Frías, un oficial del ejército que daba conferencias sobre historia militar. Me dijo que era brillante, carismático, que tenía ideas revolucionarias. Yo asentí sin mucho interés, pero no podía dejar de mirarlo. Había algo magnético en él. Más tarde esa noche, mientras yo estaba sola en el balcón tomando aire fresco, él se acercó. Me preguntó mi nombre con una voz profunda que me erizó la piel. Le dije que era María Eugenia, que era profesora de inglés. Me preguntó de dónde era y le conté que de Barinas, igual que él. Sus ojos se iluminaron. Comenzamos a hablar de nuestro estado natal, de los llanos, de cosas simples. Pero había una corriente eléctrica entre nosotros que era imposible ignorar. Hablamos durante casi 2 horas. Me contó de su infancia pobre, de su abuela que lo crió, de cómo se había metido al ejército para salir de la miseria. Me habló de Bolívar con una reverencia que parecía religiosa. Me dijo que Venezuela estaba secuestrada por una clase política corrupta y que había gente dispuesta a cambiar las cosas, costara lo que costara. Sus palabras me cautivaron. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, con una convicción absoluta, con fuego en los ojos. Cuando me fui esa noche, él me dio su número de teléfono en un papelito doblado. Me dijo que le gustaría seguir conversando, que hacía mucho no hablaba con alguien que realmente lo entendiera.
Yo tomé ese papel sabiendo que no debía, pero incapaz de rechazarlo. Llegué a casa casi a medianoche. Me senté en la sala a oscuras con ese papelito en la mano. Gustavo volvería en 2 días. Los niños dormían, y yo sabía que algo acababa de cambiar en mi vida. Algo peligroso, algo inevitable. Los días que siguieron fueron de una angustia extraña. Guardé ese papel con el número de Hugo escondido en el fondo de mi cartera. Lo miraba a veces cuando estaba sola, pero no me atrevía a llamar. Estaba casada, tenía 2 hijos, una vida establecida. Llamarlo sería cruzar una línea que sabía que no debía cruzar. Pero entonces él me llamó a mí. Fue un martes por la tarde. Sonó el teléfono de la casa y cuando contesté, esa voz profunda me dijo: «María Eugenia, habla Hugo. ¿Te acuerdas de mí?». Como si pudiera olvidarlo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me preguntó si podíamos vernos para tomar un café, que quería seguir nuestra conversación sobre Barinas, sobre los llanos. Le dije que no estaba segura, que mi esposo... Se quedó callado un momento y luego me dijo con esa honestidad brutal que lo caracterizaba: «Entiendo, yo también estoy casado, pero necesito verte. No sé por qué, pero necesito verte». Esa confesión me desarmó completamente. Quedamos de vernos 2 días después en una cafetería discreta de Chacao, lejos de donde yo vivía. Cuando llegué, él ya estaba ahí vestido de civil, jeans y camisa. Se veía más joven así, menos imponente. Nos sentamos en una mesa del fondo y pedimos café que ninguno de los dos tomó realmente. Hablamos durante 3 horas. Me contó de su matrimonio problemático, de cómo se había casado muy joven y ya no quedaba amor ahí, solo obligación. Yo le conté de Gustavo, de cómo era un buen hombre, pero que entre nosotros se había instalado una rutina que mataba cualquier pasión. Fue en ese encuentro cuando empezó a hablarme de sus verdaderos planes. Bajó la voz y se inclinó hacia mí. Me dijo que había un grupo de oficiales jóvenes, patriotas, que estaban organizándose, que el sistema político venezolano estaba podrido hasta la médula y que la única forma de salvarlo era desde dentro, desde las Fuerzas Armadas. Me habló del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200, que él había fundado con otros compañeros. Yo lo escuchaba fascinada y aterrada al mismo tiempo. Me estaba hablando de conspiración, de golpe de Estado. Y yo era una civil, una profesora de inglés, una madre de familia. ¿Por qué me contaba esto? Se lo pregunté directamente. Me miró con esos ojos intensos y me dijo: «Porque confío en ti. No sé por qué, pero confío en ti». Luego agregó algo que me hizo temblar: «Y porque me estoy enamorando de ti». No supe qué responder. Me levanté de la mesa, le dije que esto era un error, que no podíamos vernos más. Él no intentó detenerme, solo asintió con tristeza y me dejó ir. Pasaron 2 semanas en las que traté de olvidarlo. Me concentré en mis clases, en mis hijos, en Gustavo que había vuelto de su viaje. Intenté ser la esposa perfecta, la madre dedicada, pero Hugo estaba en mi cabeza constantemente. Soñaba con él. Me despertaba pensando en él. Veía su cara en todas partes, y entonces volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente, urgente. Me dijo que necesitaba verme, que era importante. Quedamos en el mismo café. Cuando llegué, lo encontré más tenso que nunca. Me agarró las manos sobre la mesa y me dijo: «Está pasando, pronto va a pasar, y cuando pase todo va a cambiar». Le pregunté a qué se refería. Me explicó que el golpe estaba planificado para principios de 1992, febrero probablemente, que todo estaba organizado, que tenían apoyo en diferentes guarniciones del país, que iban a tomar el poder y a establecer un gobierno de transición que convocaría a una asamblea constituyente. Venezuela nacería de nuevo. Yo estaba paralizada. Me estaba hablando de alta traición, de derrocar un gobierno electo. Si fallaba, lo fusilarían. Si yo sabía y no lo reportaba, era cómplice. Le dije que estaba loco, que lo iban a matar. Me respondió que algunos ideales valían más que la vida. Nos vimos 5 veces más en los meses siguientes, siempre en lugares diferentes, siempre discretos, y en algún momento dejamos de solo hablar
En algún momento nos besamos, en algún momento terminamos en un hotelito de mala muerte en La Guaira, donde hicimos el amor con una desesperación que nunca había sentido con nadie. Yo me odiaba por traicionar a Gustavo, me odiaba por arriesgar mi familia, pero no podía parar. Hugo me había atrapado completamente. No era solo atracción física, era algo más profundo. Era la sensación de estar cerca de la historia, de ser parte de algo grande, de ser la confidente del hombre que cambiaría Venezuela para siempre. En enero de 1992, nos vimos por última vez antes del golpe. Fue en ese mismo hotel. Después de hacer el amor, nos quedamos acostados en la cama estrecha. Afuera llovía fuerte. Hugo fumaba un cigarro mirando el techo. Y entonces empezó a hablar. Esa noche, Hugo habló como nunca antes lo había hecho. Parecía necesitar sacar todo lo que llevaba dentro, como si presintiera que tal vez no tendríamos otra oportunidad de estar juntos así. Me contó cada detalle del plan del golpe. Me dijo que sería el 4 de febrero, que tenían comprometidos a comandantes de varias guarniciones clave, Maracay, Maracaibo, Valencia, que él lideraría la toma del Palacio de Miraflores junto con el coronel Arias Cárdenas, que capturarían al presidente Carlos Andrés Pérez cuando regresara de un evento en el Hotel Eurobuilding, que tomarían el canal de televisión estatal para dirigirse al país. Me describió la estructura del MBR 200, los nombres de los conspiradores principales, quiénes estaban comprometidos y quiénes todavía dudaban. Me habló de reuniones secretas en fincas, de documentos escondidos, de armas acumuladas. Era información que podría destruir todo el movimiento si llegaba a oídos equivocados. Le pregunté aterrada por qué me contaba todo eso. Me miró con esos ojos que ya conocía tan bien y me dijo: porque si algo me pasa, necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien recuerde por qué lo hicimos. Luego agregó algo que me heló la sangre. Y porque te amo, María Eugenia. Te amo de una forma que nunca pensé que volvería a sentir. Yo también le dije que lo amaba. Y era verdad, lo amaba con una intensidad que me asustaba, que me hacía sentir viva y condenada al mismo tiempo. Esa noche también me dio algo, un sobre manila sellado. Me dijo que dentro había documentos, cartas, el acta fundacional del MBR 200, nombres, fechas. Me pidió que lo guardara en un lugar seguro, que si el golpe fallaba y a él lo mataban o lo encarcelaban, ese sobre era la prueba de que todo había sido real, de que no habían sido solo militares ambiciosos buscando poder, sino revolucionarios tratando de salvar a su país. Le pregunté por qué yo, por qué no alguien del movimiento. Me respondió que todos los del movimiento eran objetivos obvios. Si el golpe fallaba, los perseguirían a todos. Pero yo era invisible, una simple profesora de inglés sin vínculos aparentes con nada. Nadie me buscaría. Acepté guardar ese sobre, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que era una locura. Lo metí en el fondo de mi cartera y salí de ese hotel sabiendo que mi vida acababa, de complicarse de una forma que no podía ni imaginar. El 4 de febrero de 1992 amaneció como cualquier otro día. Llevé a mis hijos a la escuela. Volví a casa, prendí la radio mientras preparaba clases, y entonces empezaron las noticias interrumpidas, los reportes confusos. Golpe de Estado en curso, enfrentamientos en Caracas, tanques en las calles. Mi corazón se detuvo. Prendí la televisión. Las imágenes eran caóticas. Soldados tomando posiciones, disparos, humo. Los canales privados transmitían histéricos. El canal del Estado había sido tomado pero luego recuperado. Todo era confusión. Gustavo llegó temprano del trabajo, pálido. Me dijo que cerraran todo, que nos quedáramos adentro. Los niños llegaron de la escuela, asustados porque los habían mandado temprano a casa. Nos encerramos en el apartamento viendo las noticias. Durante horas no hubo información clara. Luego empezaron a decir que el golpe había fallado, que la mayoría de las guarniciones se habían mantenido leales al gobierno, que los golpistas estaban rindiéndose. Mi estómago se apretó. ¿Dónde estaba Hugo? ¿Estaba vivo? ¿Lo habían matado? Fue casi a medianoche cuando apareció en la televisión. Mi corazón dio un salto al verlo. Estaba vivo pero preso. Lo habían capturado junto con otros conspiradores.
Y entonces sucedió algo que quedó grabado en la memoria de todos los venezolanos. Le dieron un minuto en televisión para pedirle a sus compañeros que se rindieran. Apareció en pantalla con su boina roja, el uniforme arrugado, la cara cansada pero serena, y pronunció esas palabras que cambiarían la historia. Por ahora no logramos nuestros objetivos, nuevos intentos vendrán. El país tiene que tomar el camino definitivo hacia un destino mejor. Por ahora. Esas 2 palabras le dieron esperanza a millones y me llenaron de terror a mí, porque entendí en ese momento que esto no había terminado, que Hugo se había convertido en un símbolo y que yo, que guardaba sus secretos más íntimos en un sobre escondido en mi closet, estaba en peligro mortal. Los días que siguieron fueron de paranoia absoluta. Las noticias no hablaban de otra cosa. Arrestos masivos de militares sospechosos, interrogatorios, búsqueda de cómplices civiles. Todos los asociados de los golpistas estaban siendo investigados. La primera semana después del golpe fallido viví en un estado de terror constante que trataba desesperadamente de ocultar. Gustavo estaba obsesionado con las noticias. Los niños hacían preguntas que yo no podía responder, y yo fingía normalidad mientras por dentro me desmoronaba. El sobre que Hugo me había dado estaba escondido en el fondo de mi closet, dentro de una caja de zapatos viejos que Gustavo nunca tocaba. Cada vez que pasaba por ahí sentía que quemaba, que gritaba su presencia, que en cualquier momento alguien vendría a buscarlo. Fue el 9º día después del golpe cuando tocaron la puerta. Eran las 6 de la mañana. Gustavo abrió todavía en pijama. Eran 2 hombres de traje, DSIP, la policía política. Mostraron una identificación y preguntaron por mí. Mi sangre se congeló. Salí a la sala tratando de mantener la calma. Me preguntaron si conocía a Hugo Rafael Chávez Frías. Mentí con voz firme. Dije que había escuchado el nombre en las noticias, nada más. Me preguntaron si tenía amigos o conocidos en las Fuerzas Armadas. Volví a mentir. Dije que no, que mi mundo era la enseñanza de inglés, nada más. Uno de ellos sacó una libreta y mencionó un nombre, Beatriz Contreras. Mi amiga, la que me había llevado a esa reunión donde conocí a Hugo. Se me secó la boca. Le pregunté qué pasaba con Beatriz. Me dijeron que había sido interrogada como parte de las investigaciones, que había mencionado mi nombre como alguien que asistió a una reunión en septiembre del año anterior en Los Chorros. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Admití que sí, que había ido a una reunión social, que Beatriz me invitó, que no conocía a nadie más ahí, que solo fui por cortesía y no volví nunca. Me preguntaron si había hablado con alguno de los oficiales presentes. Dije que con nadie en particular, que fue algo muy breve. Me observaron con esos ojos entrenados para detectar mentiras. Luego uno de ellos dijo que si recordaba algo relevante, debía reportarlo inmediatamente. Me entregaron una tarjeta con un número de teléfono. Se fueron. Cuando cerré la puerta, mis piernas fallaron. Me tuve que sentar en el piso. Gustavo estaba pálido. Me preguntó de qué se trataba todo eso. Le conté de la reunión con Beatriz, minimizando todo. Me preguntó por qué nunca se lo había mencionado. Le dije que no le había parecido importante. No me creyó del todo. Vi la duda en sus ojos. Pero no presionó más en ese momento. Los niños se despertaron con el ruido y tuvimos que fingir que todo estaba bien. Esa misma tarde llamé a Beatriz desde un teléfono público. Estaba histérica. Me contó que la habían interrogado durante horas, que le preguntaron por cada persona que había estado en esa reunión, que le exigieron nombres, direcciones, cualquier detalle que recordara, que había mencionado mi nombre porque no tuvo opción, porque amenazaron con acusarla de complicidad. Le dije que la entendía, que no se preocupara, pero por dentro estaba aterrada. Si habían interrogado a Beatriz así, eventualmente llegarían a todos los que estuvimos en esa reunión, y si investigaban más a fondo, si alguien nos había visto a Hugo y a mí juntos, en alguno de esos cafés, en ese hotel. Tomé una decisión esa misma noche. Saqué el sobre que Hugo me había dado. Lo abrí por primera vez. Dentro había exactamente lo que él había dicho. El acta fundacional del MBR 200 con firmas, nombres de todos los conspiradores, fechas de reuniones, planes operativos detallados. Era evidencia suficiente para meter a prisión a docenas de personas.
Me quedé mirando esos documentos sabiendo que tenía que destruirlos. Era lo más sensato, lo más seguro. Pero no podía. Eran lo último que me quedaba de Hugo, la prueba de que todo había sido real, de que nuestro amor había existido en medio de algo histórico. Escondí todo de nuevo, pero esta vez con más cuidado. Forré el sobre con plástico, lo metí en una bolsa hermética y lo enterré en el jardín pequeño que teníamos en la parte trasera del edificio, debajo de una mata de cayenas que yo misma había sembrado años atrás. Las semanas pasaron y no volvieron a buscarme, pero yo vivía en un estado de alerta permanente. Cada llamada telefónica me sobresaltaba. Cada carro que se estacionaba frente al edificio me parecía sospechoso. Dormía mal, comía peor. Bajé varios kilos. Gustavo empezó a notar que algo andaba muy mal conmigo. En mayo de ese año, Hugo y los otros líderes del golpe fueron formalmente acusados de rebelión militar y conspiración. Los trasladaron a la cárcel de Yare. Las noticias mostraban imágenes de ellos siendo conducidos esposados. Yo veía cada imagen como si me clavaran cuchillos. Hugo se veía más delgado, pero mantenía esa expresión desafiante que también conocía. Los meses en prisión convirtieron a Hugo en un mito. Desde Yare, comenzó a dar entrevistas, a recibir visitas de periodistas, académicos, políticos. Su mensaje de cambio, de revolución bolivariana, de rechazo a la clase política corrupta, resonaba cada vez más fuerte en un país donde la gente estaba desesperada. Yo seguía cada noticia obsesivamente. Leía cada artículo, veía cada entrevista. Gustavo empezó a hacer comentarios incómodos. Me preguntaba por qué me interesaba tanto ese golpista. Le respondía que me interesaba el tema político en general, que todos los venezolanos estábamos pendientes. Pero él no era tonto. Empezaba a sospechar algo. Fue en noviembre de 1992 cuando recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano en el sobre. La abrí con manos temblorosas. Era de Hugo. La carta era breve, cuidadosamente redactada para no comprometer a nadie en caso de que fuera interceptada. Decía cosas generales sobre cómo estaba, sobre su confianza en que Venezuela encontraría su camino. Pero había una línea que solo yo podía entender. Las cayenas florecen en febrero. Espero que las cuides bien. Era su forma de decirme que recordara lo que él me había confiado, que lo mantuviera seguro. Al final de la carta había una despedida. Nunca olvides que fuiste y serás siempre mi luz en la oscuridad. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Lo guardé en el mismo lugar donde antes había estado el sobre, en esa caja de zapatos en el fondo del closet. Pero Gustavo encontró la carta. No sé cómo, tal vez buscando algo y la vio. Tal vez había estado husmeando porque sus sospechas crecían. Una noche llegué a casa después de dar clases y lo encontré sentado en la sala con la carta en la mano. Su cara estaba descompuesta. Me preguntó quién me escribía cartas así. Le dije que era de una amiga, algo personal. Me miró con una furia que nunca le había visto. Me dijo que no lo tomara por idiota, que esa no era letra de mujer, que la referencia a las cayenas era demasiado específica, demasiado íntima. Intenté mantener la mentira, pero Gustavo explotó. Me gritó que sabía que algo pasaba, que llevaba meses actuando extraño, que lo estaba engañando. Los niños escucharon los gritos desde sus cuartos. Alejandra empezó a llorar. No tuve opción. Le confesé parte de la verdad. Le dije que había conocido a alguien, que había sido un error, que ya había terminado. Pero no le dije quién era. No podía. Le dije que había sido un profesor universitario, alguien sin importancia, que solo fueron unos meses y que se había acabado antes del golpe. Gustavo me miraba con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Me preguntó cómo había podido hacerle eso, cómo había podido traicionar nuestra familia. Yo lloraba también, pidiéndole perdón, rogándole que me diera otra oportunidad. Esa noche durmió en el sofá. Durante días no me habló. Los niños nos miraban asustados sin entender qué pasaba, pero sintiendo que algo se había roto. Rafael, mi hijo mayor, empezó a tener problemas en la escuela. Alejandra dejó de comer bien. Gustavo y yo intentamos arreglar las cosas por los niños. Fuimos a terapia matrimonial.
Yo seguía mintiendo en cada sesión. El terapeuta hablaba de reconstruir confianza, de comunicación, de perdón. Pero ¿cómo podía haber perdón real cuando la mentira seguía ahí, enterrada literalmente en el jardín? En marzo de 1994, el presidente Rafael Caldera indultó a Hugo y a los otros golpistas. Los liberaron después de 2 años en prisión. Cuando vi las imágenes de Hugo saliendo de Yare, rodeado de seguidores que lo vitoreaban como a un héroe, supe que mi vida se iba a complicar aún más. Hugo comenzó a viajar por todo el país, dando discursos, organizando su movimiento político. Su popularidad crecía exponencialmente. Era el hombre del momento, y yo seguía cada movimiento desde lejos. Desde mi apartamento en Caracas, donde mi matrimonio se desmoronaba lentamente. Gustavo nunca volvió a confiar en mí del todo. Revisaba mis cosas, preguntaba dónde había estado, con quién había hablado. La relación se volvió tóxica, llena de acusaciones y silencio. Yo consideré dejarlo, pero ¿cómo? ¿A dónde iría con 2 niños? Y entonces empezaron los rumores. Alguien en el edificio mencionó que había visto hombres preguntando por mí hacía tiempo, después del golpe. Otro vecino comentó que le parecía raro que la DICIP hubiera venido a buscarme. La gente empezaba a especular qué había hecho María Eugenia, por qué la policía política se había interesado en ella. Los rumores en el edificio se intensificaron. Yo me había convertido en la comidilla, la señora del 5º piso que había recibido visita de la DICIP. Algo turbio debía haber hecho. Mis alumnos de inglés comenzaron a cancelar clases. Los padres inventaban excusas, pero yo sabía la verdad. No querían que sus hijos estuvieran cerca de alguien sospechoso. Gustavo empezó a sufrir consecuencias en su trabajo. Su jefe lo llamó para una conversación incómoda. Le preguntaron sobre su esposa, sobre esa visita de agentes. En Venezuela de los años 90, estar asociado de cualquier forma con golpistas, aunque fuera tangencialmente, podía arruinarte la carrera. Gustavo vino a casa furioso. Me culpó de estar destruyendo no solo nuestro matrimonio, sino también su futuro profesional. Una noche de julio de 1994, después de otra pelea terrible, Gustavo me dijo algo que me partió. No sé quién eres. La mujer con la que me casé nunca me habría mentido así. Te has convertido en una extraña. Tenía razón. Yo misma no me reconocía. Fue en octubre de ese año cuando pasó algo que cambió todo. Gustavo sufrió un infarto. Tenía solo 42 años. Estaba en su oficina cuando colapsó. Lo llevaron al hospital de emergencia. Cuando me llamaron, corrí al hospital de clínicas con el alma en un puño. Los médicos dijeron que había sido moderado, que sobreviviría, pero que necesitaba cambiar de vida completamente. Menos estrés, mejor alimentación, ejercicio. Cuando finalmente pude verlo en la habitación del hospital, me tomó la mano débilmente. Me dijo: «No puedo más con esto, María Eugenia. No puedo vivir así». Entendí lo que quería decir. El estrés de nuestro matrimonio roto, las mentiras constantes, los rumores, todo lo había enfermado literalmente. Ahí, viéndolo en esa cama de hospital conectado a monitores, tomé una decisión. Tenía que alejarme de Venezuela, no solo por mí, sino por él, por los niños, por todos. Le dije a Gustavo que me iría, que pediríamos el divorcio tranquilamente, que yo me llevaría a los niños a Estados Unidos donde mi hermana vivía en Menso, Miami. Él podría recuperarse sin el estrés de nuestro matrimonio fallido, sin los rumores, sin nada de esto. Al principio se negó. No quería que me llevara a Rafael y Alejandra, pero estaba demasiado débil para pelear. Los siguientes meses fueron un torbellino de trámites, visas, papeles, venta de nuestras pocas cosas de valor. Gustavo se recuperó lo suficiente para volver a casa, pero vivimos como extraños bajo el mismo techo. Los niños estaban destrozados. Rafael, que ya tenía 15, me odiaba abiertamente. Me gritó que estaba destruyendo la familia, que él no quería irse a Miami, que quería quedarse con su papá. Alejandra, de 12, lloraba todas las noches. Me preguntaba por qué nos teníamos que ir, por qué no podíamos arreglarlo, y yo no tenía respuestas que pudiera darle. Solo podía decirle que era necesario, que algún día entendería.
Antes de irme, una noche cuando todos dormían, fui al jardín con una pala pequeña. Desenterré el sobre que había escondido 2 años atrás. El plástico lo había protegido bien. Los documentos seguían intactos. Me senté en el piso de tierra preguntándome qué hacer con ellos. Por un momento consideré dejarlos ahí, enterrados para siempre, pero no pude. Eran la prueba de que Hugo había confiado en mí, de que yo había significado algo para alguien que estaba cambiando la historia. Era evidencia de un amor que había destruido mi vida, pero que había sido real. Los limpié cuidadosamente. Los envolví de nuevo en plástico fresco y los metí en el fondo de mi maleta, escondidos entre mi ropa. Pasarían la aduana conmigo, viajarían a Miami, porque no podía dejarlos ir. El día de nuestra partida, marzo de 1995, Gustavo nos llevó al aeropuerto. Rafael no me habló en todo el trayecto. Alejandra lloraba, aferrada a su papá. Gustavo me dio un abrazo frío al despedirnos. Me dijo: «Espero que encuentres lo que sea que estás buscando». Pero sus ojos decían: «Espero que valga la pena haber destruido todo por eso». Subimos al avión. Los niños se sentaron juntos, alejados de mí. Durante todo el vuelo miré por la ventana viendo cómo Venezuela desaparecía bajo las nubes. Dejaba atrás mi país, mi matrimonio, mi vida entera. Y lo único que llevaba conmigo, además de 2 hijos que me odiaban, era un sobre con secretos de un hombre que amaba y que nunca volvería a ver. Los primeros años en Miami fueron brutales. Mi hermana Sofía nos recibió en su casa pequeña de Hialeah. Era generosa, pero el espacio era limitado. Dormíamos los 3 en un cuarto, Rafael en un colchón en el piso, Alejandra y yo compartiendo una cama. La tensión era insoportable. Rafael se volvió rebelde, violento verbalmente. Me culpaba de haberlo arrancado de su vida, de sus amigos, de su papá. Se metió con malas compañías en la escuela. Empezó a faltar a clases. Alejandra se cerró completamente. Dejó de hablarme casi por completo. Solo respondía con monosílabos cuando le preguntaba algo. Yo trabajaba limpiando casas porque mi título venezolano no servía aquí y mi inglés no era suficientemente fluido para enseñar. Limpiaba casas de gente rica en Coral Gables, en Key Biscayne. Llegaba a casa exhausta física y emocionalmente para encontrar a 2 hijos que me miraban con resentimiento. Las llamadas con Gustavo eran tensas y poco frecuentes. Él había rehecho su vida. Tenía una novia nueva, una mujer sin pasado turbio. Los niños hablaban con él y después me miraban con reproche, como diciendo: «Él está bien, tú nos trajiste a este infierno». Pero lo peor era que Hugo estaba en todas partes. En 1998 se lanzó como candidato presidencial. Las noticias internacionales cubrían constantemente su campaña. CNN en español no hablaba de otra cosa. Y yo no podía escapar. En Miami, en la comunidad venezolana del exilio, Hugo Chávez era el demonio o el Mesías, dependiendo a quién le preguntaras. Yo evitaba las conversaciones sobre política venezolana. Cuando mis compañeras de trabajo, otras inmigrantes venezolanas, hablaban mal de Chávez, yo asentía sin opinar. Cuando algunos lo defendían, también asentía. No podía tomar partido sin revelar demasiado. Fue en diciembre de 1998 cuando Hugo ganó las elecciones presidenciales con casi el 60% de los votos. Vi la transmisión sola en la sala de mi hermana mientras todos dormían. Lo vi dar su discurso de victoria con lágrimas en los ojos. Hablaba de Bolívar, de los pobres, de una revolución pacífica y democrática que cambiaría Venezuela para siempre. Y yo lloraba también viendo esa pantalla. Lloraba por lo que pudo haber sido, por el hombre al que amé y que ahora era presidente, por la vida que había destruido guardando sus secretos, por todo. Los años siguientes fueron de ver desde lejos cómo Hugo transformaba Venezuela. Algunos cambios parecían buenos al principio: programas sociales para los pobres, misiones educativas, clínicas de salud en los barrios. Otros eran preocupantes: el control de los medios, las confrontaciones con la oposición, la retórica cada vez más polarizante. Yo seguía todo obsesivamente. Compraba periódicos venezolanos cuando los encontraba. Veía Globovisión por internet.
Leía cada artículo sobre él. Rafael me preguntó una vez por qué me importaba tanto. Le respondí que porque era mi país, porque me preocupaba Venezuela. Me miró con sospecha, pero no insistió. En 2002, durante el golpe de Estado contra Hugo, que duró solo 2 días, no pude dormir ni comer. Veía las transmisiones 24 horas seguidas. Cuando lo sacaron del poder, sentí pánico. Cuando volvió triunfante, llevado de regreso por militares leales y movilizaciones populares, sentí un alivio que no tenía derecho a sentir. Sofía me confrontó. Me dijo que mi obsesión con Chávez no era normal, que parecía personal. Le inventé que era porque había conocido gente afectada por sus políticas, nada más. No me creyó del todo. Rafael se fue de la casa cuando cumplió 20 años. Dijo que no soportaba vivir conmigo. Se mudó con unos amigos, consiguió trabajo en construcción. Nuestra relación era prácticamente inexistente. Hablábamos tal vez una vez al mes por teléfono, conversaciones vacías de 5 minutos. Alejandra se quedó conmigo un poco más, pero la distancia emocional era enorme. Estudió enfermería en Miami-Dade College. Cuando se graduó, también se mudó. Conoció a un muchacho americano, se casó a los 23. Yo fui a la boda, pero me sentí como una extraña. Su papá no pudo venir desde Venezuela, pero ella tenía fotos de él por todos lados. En 2010 mi vida era una rutina gris y solitaria. Vivía en un apartamento de 1 cuarto en Westchester. Trabajaba limpiando oficinas por las noches. Veía a mis hijos tal vez 3 o 4 veces al año en ocasiones obligatorias como Navidad o cumpleaños. Las conversaciones eran superficiales, forzadas. Ellos tenían sus vidas. Yo era una sombra en la periferia. Rafael se había casado con una colombiana y tenía un hijo que apenas conocía. Me llamaba abuela, pero era un título vacío. Alejandra también tuvo 2 hijos. Vivía en Orlando. Cuando la visitaba, era educada pero fría. Sus hijos ni siquiera hablaban español bien. Gustavo murió en 2011 de un segundo infarto. Me enteré una semana después cuando Rafael me llamó. Había pasado por el funeral, el entierro, todo, sin decirme nada. Me reclamó que ni siquiera había tenido la decencia de ir a Venezuela a despedirme. ¿Cómo podía explicarle que tenía miedo de volver? Que después de tantos años todavía sentía que esos documentos enterrados en mi pasado podían alcanzarme. Esos documentos seguían conmigo. Los había cambiado de escondite varias veces a lo largo de los años. Primero en una caja de seguridad en un banco. Luego en un compartimiento secreto que hice en mi closet. Los sacaba a veces por las noches cuando la soledad era insoportable. Los leía, tocaba las firmas, las letras escritas hacía ya casi 20 años. Era lo único tangible que me quedaba de Hugo, de ese amor que me había costado todo, y me preguntaba constantemente si había valido la pena. Valía la pena haber destruido mi matrimonio, alienado a mis hijos, vivir en un exilio autoimpuesto por guardar secretos de un hombre que probablemente ni se acordaba de mí. En Venezuela, Hugo seguía en el poder. Su gobierno se había radicalizado. La economía empezaba a mostrar grietas serias. La oposición era cada vez más fuerte, pero él también. Había sobrevivido un golpe, un paro petrolero, referendos revocatorios. Parecía invencible. Fue en junio de 2011 cuando Hugo anunció que tenía cáncer. Lo vi en la televisión dando el comunicado desde Cuba. Parecía más delgado, cansado. Hablaba con esa misma pasión de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Miedo tal vez, mortalidad. Me quedé paralizada viendo esa transmisión. Hugo, el hombre invencible, el comandante eterno, tenía cáncer, podía morir, y todo lo que habíamos vivido juntos, todos esos secretos que había guardado, todo ese sufrimiento, se iría con él a la tumba sin que nadie supiera nunca la verdad. Los siguientes 2 años fueron de ver su deterioro desde lejos. Los viajes constantes a Cuba para tratamiento, las imágenes cada vez más raras de él en público, las especulaciones sobre qué tan grave era su condición. Ganó la reelección en 2012, pero ya se veía muy enfermo. En diciembre de 2012 viajó a Cuba para otra cirugía. Nunca volvió. Hubo semanas de silencio, de rumores, de incertidumbre. Y entonces,
El 5 de marzo de 2013, el anuncio: Hugo Rafael Chávez Frías había muerto. Estaba limpiando una oficina cuando vi la noticia en mi teléfono. Me senté en el piso con la escoba todavía en la mano y lloré como no había llorado en años. Lloré por él, por nosotros, por todo lo que pudo ser y nunca fue. Lloré por la vida que había sacrificado guardando sus secretos. Lloré porque era el fin definitivo de esa historia que había marcado cada día de mi existencia durante más de 20 años. Los días siguientes fueron un borrón. Vi cada minuto del funeral de Estado. Millones de personas en las calles de Caracas llorando a su comandante, líderes mundiales viniendo a despedirlo. Era un evento histórico y yo lo veía desde mi apartamento de un cuarto en Miami, completamente sola, sin poder compartir mi dolor con nadie. Llamé a mis hijos para decirles que Chávez había muerto. Rafael dijo, «Ok, ¿y?» Alejandra fue un poco más cortés, pero claramente no entendía por qué me afectaba tanto. «Era un dictador, mami. ¿Por qué te importa?» No pude explicarle. Colgué sintiéndome más sola que nunca. Fue esa noche, después del funeral, cuando tomé la decisión. Saqué los documentos de su escondite, los puse sobre la mesa de la cocina y comencé a escribir. Comencé a escribir toda la verdad, desde el principio, desde esa noche en Los Chorros, hasta ese momento sentada sola viendo su funeral. Escribir se convirtió en una obsesión. Cada noche después del trabajo me sentaba frente a la computadora vieja que había comprado usada y escribía. Página tras página, mes tras mes. Todo salía. Cada encuentro con Hugo, cada mentira que había dicho, cada decisión que había tomado, el peso de guardar esos documentos todos esos años, el precio que había pagado mi familia. No sabía qué haría con lo que escribía. No pensaba publicarlo. No mientras mis hijos estuvieran vivos y tuvieran que cargar con la vergüenza de saber que su madre había sido la amante de Chávez. Pero necesitaba sacarlo, necesitaba que existiera fuera de mi cabeza. Tardé 3 años en terminarlo, 3 años de revivir cada momento, de enfrentar cada decisión, de aceptar que había destruido mi vida por un amor que duró solo unos meses, pero cuyas consecuencias duraron décadas. Cuando finalmente lo terminé, en 2016, imprimí todo. Eran casi 200 páginas. Las puse en una carpeta junto con copias de los documentos originales que Hugo me había dado. Lo guardé todo en una caja de seguridad en el banco, con instrucciones de que solo se abriera después de mi muerte y se le entregara a Alejandra. Era mi forma de finalmente decir la verdad, aunque fuera después de muerta. Mi hija sabría por qué había hecho lo que hice. Sabría que no fue por capricho, no fue por ser mala madre o mala esposa. Fue porque me enamoré del hombre equivocado en el momento equivocado, y esa decisión me persiguió cada día desde entonces. Los años que siguieron fueron extrañamente liberadores. Haber escrito todo, haberlo sacado, me dio una paz que no había sentido en décadas. Seguía trabajando, seguía viviendo mi vida solitaria, pero el peso era menor. Ya no cargaba esos secretos completamente sola. Existían en papel, en tinta, en palabras que algún día alguien leería. En 2019 decidí hacer algo que había evitado durante 24 años. Volví a Sontsesetso, Venezuela. No fue fácil. El país estaba en crisis total. Hiperinflación, escasez, migración masiva. Pero necesitaba volver, necesitaba cerrar ese círculo. Fui a Caracas. La ciudad estaba irreconocible. Edificios descuidados, calles rotas, gente desesperada. Fui al edificio donde había vivido con Gustavo y los niños. Otros inquilinos vivían ahí ahora. El jardín donde había enterrado los documentos estaba descuidado. Las cayenas que había sembrado seguían ahí, aunque mal cuidadas. Fui al cementerio del Este donde estaba enterrado Gustavo. Me paré frente a su tumba y hablé con él por primera vez en años. Le pedí perdón. Le expliqué todo, aunque ya no pudiera escucharme. Le dije que había sido un buen hombre y que merecía mejor de lo que yo le di. También fui a los lugares donde Hugo y yo nos habíamos encontrado. La cafetería en Chacao ya no existía. El hotel en La Guaira era ahora un edificio abandonado. Todo había cambiado, todo había muerto.
Visité el cuartel de la montaña donde Hugo está enterrado. Me quedé ahí largo rato mirando. No pude entrar, obviamente, pero estar cerca era suficiente. Le hablé mentalmente. Le dije que había guardado sus secretos como prometí, que me había costado todo, que nunca lo había olvidado. Volví a Miami después de 2 semanas. Mis hijos ni siquiera sabían que había ido. No les dije. Era algo que necesitaba hacer sola. Ahora, en 2024, tengo 68 años. Vivo en el mismo apartamento pequeño. Estoy jubilada. Recibo un cheque mínimo del Seguro Social que apenas alcanza. Veo a Rafael tal vez 2 veces al año. Alejandra es un poco más frecuente, cada 2 o 3 meses. Tengo 5 nietos en total que me llaman abuela, pero no me conocen realmente. Hace 6 meses me diagnosticaron cáncer de pulmón. Etapa 3. Me dieron tratamiento, pero el pronóstico no es muy bueno. Los doctores hablan de 1 o 2 años, tal vez 3 si tengo suerte. Y fue ese diagnóstico lo que me hizo tomar la decisión de contar esta historia ahora, mientras todavía puedo. De no esperar a estar muerta, de enfrentar las consecuencias de mi verdad mientras todavía respiro. Llamé a Alejandra hace un mes. Le pedí que viniera, que necesitaba hablar con ella de algo importante. Vino, preocupada, pensando que iba a darle malas noticias sobre mi salud. Y se las di, pero no solo esas. Le conté todo. Nos sentamos en mi pequeña sala y durante 3 horas le conté la historia completa. Desde esa primera reunión en Los Chorros hasta el día de hoy. Le mostré los documentos originales. Le mostré el manuscrito que había escrito. Le mostré todo. Alejandra pasó por todas las emociones. Shock, incredulidad, ira, tristeza, confusión. Lloró. Me gritó. Se levantó para irse varias veces, pero volvió a sentarse. Me preguntó cómo había podido hacernos eso, cómo había podido destruir nuestra familia por un hombre. Le expliqué que no fue solo por un hombre. Fue por amor, sí, pero también por miedo. Por las amenazas implícitas de lo que pasaría si hablaba. Por el peso de guardar secretos de Estado que podían destruir vidas. Por no saber qué hacer y tomar decisiones que en retrospectiva fueron terribles. Le dije la verdad más dura, que si pudiera volver atrás no sé si haría las cosas diferente. Porque en el momento, con la información que tenía, con el miedo que sentía, hice lo que pensé que tenía que hacer. Y esas decisiones me convirtieron en quien soy, para bien o para mal. Alejandra procesó todo durante días. Me llamó llorando varias veces. Me hizo preguntas que no podía responder. ¿Amaba realmente a papá? Sí, a mi manera, pero no como amé a Hugo. ¿Valió la pena? No lo sé. Me arrepiento de muchas cosas, pero no de haberla protegido a ella y a su hermano lo mejor que pude. Eventualmente, Alejandra comenzó a entender. No a perdonar completamente, no todavía, tal vez nunca, pero a entender que su madre no era la villana de una historia simple. Era una mujer que se enamoró del hombre equivocado y pasó el resto de su vida pagando ese error. Le pedí que le contara a Rafael cuando estuviera lista. No sé si lo hará. Tal vez decida guardar el secreto. Tal vez decida que es mejor que su hermano siga pensando que su madre simplemente fue una mala esposa que destruyó la familia por egoísmo. Eso queda en sus manos ahora. También le dije que después de mi muerte podía hacer lo que quisiera con los documentos originales. Donarlos a un museo, publicarlos, quemarlos. Son suyos ahora. Yo cumplí con guardarlos todos estos años como le prometí a Hugo. Mi deuda con él está saldada. Ahora que estoy contando esta historia públicamente, sé que vendrán consecuencias. Habrá gente que no me creerá. Habrá otros que me atacarán por haber sido la amante de un hombre que para millones fue un dictador. Habrá quienes me defiendan diciendo que fui víctima de las circunstancias. No me importa ya. Tengo 68 años y cáncer. El juicio de extraños es irrelevante. Lo que sí me importa es que finalmente la verdad existe fuera de mí. Que Alejandra sabe quién fue realmente su madre. Que tal vez, algún día, cuando lea esto con más calma, entienda que el amor puede ser tanto salvación como condena. Que las decisiones que tomamos en un momento definen décadas. Que guardar secretos tiene un precio altísimo que pagas cada día de tu vida.
No fui la amante glamorosa de un presidente. Fui una profesora de inglés de clase media que se enamoró de un militar conspirador, y ese amor me destruyó. Perdí mi matrimonio, la relación con mis hijos, mi país, mi identidad. Todo por guardar un secreto que tal vez ni siquiera era tan importante al final. ¿Valió la pena? No lo sé. Lo que sí sé es que fue mi vida, con todos sus errores, sus tragedias, sus momentos de amor genuino en medio del caos. Y ahora, finalmente, después de más de 30 años de silencio, puedo respirar, puedo decir la verdad, puedo morir sabiendo que alguien sabe quién fui realmente. Si esta historia les tocó el corazón, si alguna vez guardaron secretos que pesaban como piedras, si alguna vez amaron a alguien que no debían, sepan que no están solos. Todos cargamos cosas, todos tomamos decisiones que nos persiguen. Lo importante es encontrar la forma de vivir con ellas y eventualmente, si tienen suerte, de liberarse. Yo fui la novia secreta de Hugo Chávez y ese secreto me costó todo, pero ahora ya no es secreto. Y finalmente, por primera vez en décadas, soy libre.